Buenas tardes. ¿Qué tal ha ido la mañana con esas actividades paralelas que ha habido tanto en este auditorio como en el auditorio del Centro de Demostraciones? Hay que ver la cantidad de energía que se puede llegar a mover en un espacio. Y es que a veces no somos conscientes de la cantidad de energía que se puede mover para bien o para mal. Todos tenemos la capacidad de realizar una transformación interior atendiendo al tipo de energía que generamos en cada momento. Vosotros, los docentes, sois los catalizadores del cambio, los catalizadores del esfuerzo. Y desde luego que con una palabra, con una actitud, con una mirada, tenéis el poder de engrandecer a una persona, a un niño, a un joven. Y esto es muy importante porque una mirada, una palabra, un gesto o una actitud pueden sostener toda una vida. Muchas gracias a todas las personas que nos están viendo a través de streaming y que también han estado esta mañana compartiendo, aunque sea a distancia, las actividades que han tenido lugar aquí en este auditorio. Gracias a todos vosotros por mover de esta manera el Twitter. Os recuerdo que hay en juego una tablet, que luego diremos quién es el ganador, quién es el que ha compartido más tendencias educativas entre ayer y hoy. Y esta tarde, pues la dinámica va a ser exactamente igual que la de ayer. Tenéis la oportunidad de hacerle preguntas a los ponentes que van a compartir su conocimiento aquí con nosotros a través de las azafatas que hay en la sala. Les podéis entregar exactamente igual que ayer vuestras preguntas escritas o nos las podéis hacer llegar a través de Twitter. El tiempo es el que tenemos y bueno, intentaremos agrupar esas preguntas y darle respuesta al mayor número de ellas posible. Una red de pesca es un entramado de hilos, tejidos y amarrados. Estas redes cambian sus características en función del tipo de pez a capturar, de la técnica pesquera que vayamos a utilizar y también dependiendo del hábitat. Pero la red también ofrece muchísimas posibilidades a la formación en función de las características a pescar y nos abre todo un mar de posibilidades. Nuestro primer ponente de la tarde, Jordi Adel, doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación, nos va a hablar de modelos de aprendizaje masivos y abiertos en red y de las posibilidades que brinda la formación. Gracias. Bien, buenas tardes a todos y gracias a la Fundación Telefónica por la oportunidad de dirigirme a todos vosotros y casi un poco pedir disculpas por la hora que es. Sé que esto es duro y voy a intentar aligerarlo de la mejor manera posible. Pero no quisiera empezar sin tener una especie de visión de alguna experiencia en la sala, ¿no? Me gustaría hacer algunas preguntas. La primera es, ¿cuántos de ustedes se han matriculado en al menos un MOOC? Por favor, levantad el brazo. Buah. Mantenedlo levantado. No lo bajéis, no lo bajéis. Siguiente pregunta. Todos los que lo terminaron, que lo mantengan levantado. No sois raros, es lo normal. Mantened el brazo levantado, los que lo terminasteis, y acabo enseguida. ¿Os gustó mantenerlo levantado? Bueno, creo que me voy. Hay 12 personas en toda la sala que califican la experiencia de hacer un MOOC, de terminarlo como positivo, ¿no? La última pregunta. ¿Cuántos habéis diseñado y desarrollado, es decir, habéis estado al otro lado de la valla, un MOOC? Vale, unos cuantos, estupendo. Pues aquí se acaba la encuesta, ya sé cuál es el nivel de la sala, ya sé qué cosas no decir y qué cosas decir. Dejadme que empiece por el contexto, es decir, ¿por qué estamos aquí hablando de MOOCs ahora en el año 2013? Y es muy sencillo, lo explico con 3 diapositivas. Me vais a oír un poco deprisa, a ver muchas diapositivas, porque quiero contaros muchas cosas y quiero que no me coja el toro y llegar al final. La primera razón es muy sencilla, empieza hace unos años. ¿Conocéis a estos personajes? Pues básicamente con ellos empezó lo que podríamos llamar una ofensiva ideológica en todos los ámbitos de la sociedad del bienestar, que ha continuado sorprendentemente con otros partidos y que básicamente consiste en definir la educación o redefinirla como únicamente el proceso que
nos capacita para ocupar un puesto de trabajo. La razón económica domina absolutamente todo el panorama. Ya no educamos para formar ciudadanos, como en un momento determinado el Estado pretendía, ni educamos para el desarrollo de las personas, ni para sacar todo su potencial. Educamos para formar para un puesto de trabajo. Supongo que habrá gente en la sala que dirá, pero es que hay otra cosa. Sí, hay otra cosa. Hay más cosas. Esto hay que hacerlo, pero hay que hacer más cosas. La segunda razón por la que estamos aquí es una burbuja financiera en el sistema educativo norteamericano espectacular. La deuda media de un titulado americano cuando acaba la carrera es de $25.000. El porcentaje de subida del precio de las tasas americanas de los colleges de 4 años se multiplica por 4 el incremento del coste de la vida. Y por 3 el incremento del coste de la vivienda en los Estados Unidos. Es decir, ir a la universidad es muy caro. ¿Y cuál es el problema? El problema es que antes quizá era caro, pero luego encontrabas un puesto de trabajo lucrativo que te permitía devolver el crédito y ganar pasta y vivir bien. Ahora eso ya no ocurre. En parte porque la clase media está desapareciendo del mundo, gracias a una serie de movimientos capital y financieros, y nos estamos encontrando con que los puestos de trabajo son de súper alto nivel o de súper bajo nivel. Fenómenos como la globalización, la deslocalización, etcétera, etcétera. Por lo tanto, no seamos ingenuos, porque gran parte de lo que ocurre en el mundo educativo se explica con cosas que ocurren fuera del mundo educativo. Por estas dos razones estamos hablando de MOOCs. Estamos hablando de cursos masivos abiertos online. ¿Pero qué demonios es un MOOC? Esto que voy a decir lo voy a decir muy rápido porque creo que, vista la encuesta, la sala lo sabe, pero no hay un solo tipo de MOOC, hay varios. Y bueno, ha habido como una especie de boom que luego parece que se esté ahora deshinchando un poco. Por lo tanto, iré rápido para pasar a la parte de pedagogía, que es la que voy a centrar la charla. Un MOOC es un monstruo que nació en el Canadá, es una especie de cosa que lo engulle todo y que, como veréis, alguna prensa y algunos sectores económicos han saludado como el fin del mundo tal como lo conocemos, sobre todo de la universidad, como una cosa súper disruptiva que va a acabar con cientos de años de tradición y que va, bueno, ya lo veréis, os saco la diapositiva, va a hacer que en el mundo solo hagan falta una decena de universidades, o una cincuentena de universidades. El resto nos podemos ir a casa. Esta es una diapositiva que me gusta mucho, no es mía, naturalmente, pero se titula Definiendo un MOOC. Cada letra es negociable. Un MOOC es masivo, pero ¿qué es masivo? ¿100? ¿10? ¿10.000? ¿100.000? ¿Qué es un éxito en un MOOC? Un MOOC es abierto, pero ¿qué es abierto? ¿Es abierto a matricularse? ¿Es abierto el acceso? ¿Es libre el contenido? Un MOOC es online, pero es un curso a tu ritmo, es un evento, tiene un principio y un final, es decir, hay evaluación, es un curso, no tiene evaluación. ¿Qué tipo de curso es? Y encima, delante tenemos las dos letras pequeñitas que ponemos a veces. La X, que es incógnita en matemáticas, y la C, que quiere decir conectivista. Ahora después lo explicaré. Veamos un poco de cronología muy rápida. Todo esto no empieza en Stanford. Y no empieza en Harvard, y no empieza el año 2011. Empieza bastante antes. Empieza en la Utah State. Empieza en 2007 cuando David Wiley, por ejemplo, la persona que tienen en la pantalla, tenía un curso con 30 alumnos sobre recursos educativos abiertos y anunció en internet que quien quisiera matricularse en el curso lo podía hacer desde su casa, que haría lo mismo que sus alumnos, pero que naturalmente no le darían ninguna nota porque no pagaba matrícula y no tenía derecho. Y se le matriculó muchísima gente, varios miles de personas. Y hubo como mucha sorpresa, ¿no? Es decir, bueno, gente desde sus casas tenía interés en seguir un curso que se hacía en los Estados Unidos, una introducción a la educación abierta, y ahí quedó un poco la idea. Vamos atrás. Esto sería lo que podríamos llamar proto-MOOC. El MOOC antes de llamarse MOOC o de que alguien inventara las letras MOOC. En el año 2008, dos personajes muy conocidos en el ambiente de tecnología educativa, George Siemens y Stephen Downes, crean lo que se puede llamar ya el primer MOOC. Esas letras se las puso Dave Cormier buscando nombre para la cosa que hacían. Y era básicamente un experimento de corte conectivista, es decir, un experimento para demostrar que el conectivismo, como teoría de la enseñanza o del aprendizaje, o no sé muy bien de qué, porque tengo mis dudas, funcionaba y que era posible aprender en un contexto en el cual, pues bueno, se daban o aprecian los principios del aprendizaje conectivista.
Siguen otros MOOCs, Alec Kouros, Dave Cormier o el propio Jim Groom, es el padre del concepto, lo hizo nacer y luego lo mató, EduPunk. Del año 2008 al 2010 montan sus propios cursos con un éxito, digamos, relativo, varios miles de personas. Pero la cosa empieza a ponerse dramática el año 2011. Estas dos personas, Sebastian Thrun y Peter Norvig es el de la camisa, montan un curso sobre inteligencia artificial. Sebastian Thrun es una autoridad mundial en estos temas, es un referente, es alemán, pero trabaja en los Estados Unidos, en el MIT, y montan un curso para los alumnos del campus y al mismo tiempo lo ofrecen online. Y se les matriculan 160.000 alumnos. Y eso da un vuelco en sus vidas. Da un vuelco en la vida de esta persona que deja la universidad para montar una empresa. Ahora después lo contaré. De esas 160.000 alumnos, solo 20.000 o nada menos que 20.000 completan el curso. ¿De acuerdo? Bien. Eso da un vuelco en su manera de entender la educación, el mundo y todo lo demás. Y el año 2011, a finales, deja la universidad para montar una empresa. Y junto a él nacen otras empresas. Nacen algunas startups, pequeñas empresas que intentan capitalizar esa nueva forma de educar o esa nueva forma de aprender que son los MOOCs. Udacity, Coursera o incluso edX. edX no es una empresa realmente, sino que es un consorcio de universidades, no tiene ánimo de lucro, pero que también está jugando en esa liga grande de los cursos online. Y en el 2012 empieza el lío en la prensa. En una entrevista a Wired, pues bueno, llegan a decir que en el futuro pues solo hará falta 10 universidades en el mundo y que todo el mundo podremos estudiar en nuestras casas a través de MOOCs y que el resto de universidades no harán falta. De hecho no lo dicen, lo dice el periodista, es decir, no está entrecomillado y luego lo han negado que lo dijeran. Por lo tanto, vamos a concederles crédito y no lo dijeron ellos, lo escribió el periodista. Pero empiezan a aparecer en cantidad de revistas y de periódicos, sobre todo en la prensa económica norteamericana, artículos que dicen es el final de la universidad tal como la conocemos, se ha producido un fenómeno disruptivo, la teoría de Christensen y la universidad ya no será la misma. The Atlantic, New York Times, Washington Post, Forbes. Si buscan en Forbes, yo creo que sobre MOOCs es de lo que más han hablado en los últimos años, en los últimos 2 años. E incluso en España, El País, etcétera. El MIT, con su modestia habitual, dice que la más importante tecnología de educación de los 200 años son los MOOCs. Y el New York Times declara el año 2012 como el año del MOOC. Bien. Alguna gente, Clay Shirky, por ejemplo, hablan de que el MOOC son la innovación disruptiva, es decir, que naciendo desde abajo va a romper el mercado de la educación superior, nos guste o no, y que el MOOC es el Napster de la educación superior y el MP3 de la educación superior. Otra gente dice que, bueno, desde el punto de vista educativo, de Cormier, no es muy interesante, pero desde el punto de vista de los negocios es algo a considerar. Incluso el viejo Larry Cuban, recuerden, sobrevendidas y infrautilizadas, crítico de la tecnología, habla de MOOCs y dice de nuevo la sobreexpectación, ¿no? El hype de nuevo. En el año 2012 comienzan a firmarse acuerdos entre las universidades de pata negra del mundo y estas empresas startups americanas. Y en el 2013 comienzan a aparecer ya las primeras investigaciones sobre MOOCs, comienzan a haber call for papers en revistas de investigación educativa sobre qué pasa dentro de los MOOCs y empiezan a aparecer algunos artículos de investigación que vale la pena leer. Sobre todo hay un problema que les preocupa mucho y es por qué se matricula tanta gente y acaba tan poca gente. Aparecen cosas como tipos de usuarios o la teoría del el embudo de la participación, etcétera, etcétera. Y empieza la gente a hablar que todo esto de los MOOCs hemos exagerado un poco. Que hemos, siguiendo la curva de Gartner, que ya conocen, ya hemos llegado a la parte de arriba, ya se ha hecho bastante exageración de los MOOCs, y que no molan tanto, no van a revolucionar tanto las cosas, y ya vamos cayendo un poco en el abismo de la desilusión, para quizá luego remontar, o quizá no, desaparecer. Yo creo que no van a desaparecer, y luego les diré por qué. ¿Qué pasará en el 2014, el 2015 y el 2016? Pues no tengo la menor idea. Pero no se preocupen porque no la tiene nadie. Es decir, no sabemos qué va a ocurrir. Ahora hay movimientos para
meterlo en el mundo empresarial para hacer formación en el puesto de trabajo. Ha habido algún sonoro fracaso en alguna universidad que afirmó con una de las startups, hizo un curso y los resultados no fueron buenos y eso trabajó mucha cola, pero estaba muy mal planteado el MOOC realmente y no hay que sacar demasiadas conclusiones. Y lo último que he leído es muy divertido. En algún sitio, creo que el director de edX se plantea la idea de que quizá los profesores universitarios no seamos buenos presentadores de ideas y que los vídeos quizá los deberían rodar actores de Hollywood. Lo cual no es ninguna mala idea. Vamos a poner delante de la cámara un profesional de esto, no un aficionado, ¿no? El artículo está ilustrado con una foto de un conocido actor y realmente es muy divertido. Uno tiene la impresión de que han perdido un poco el Oremus, pero bueno, quién sabe, ¿no? Quizá nos contraten como asesores de los guionistas, porque escribir guiones tampoco sabemos. Es decir, sabemos escribir papers, pero guiones no. Entonces, seremos asesores de los guionistas que escribirán el texto que un actor leerá, que se filmará en vídeo y que la gente verá. Quizá. Pero bueno, demos un paso más. Y déjenme respirar. Ay, quería pasar esto rápido. He hablado de XMOOCs y CMOOCs. ¿Hay diferentes tipos de MOOCs? Sí, hay varios. Responden a diferentes epistemologías, es decir, responden a diferentes concepciones de qué es el conocimiento, cómo se adquiere, cómo se valida, cómo se transmite, cómo se construye, Sí, a dos sobre todo. Y por lo tanto tienen diferentes pedagogías detrás, es decir, se basan en diferentes teorías de la enseñanza o teorías del aprendizaje para recomendar principios, prescripciones sobre cómo enseñar y aprender en un MOOC. Sí, muy diferentes. Es más, como verán al final, el concepto de personalización también adolece de esa doble dualidad, de cómo lo definamos. Si lo definimos desde una perspectiva o lo definimos desde otra. Y les dejaré que escojan, aunque a mí se me verá el plumero muy rápidamente. Tipos de MOOCs, muy rápidamente. Lisa Lane propuso hace unos meses o un año, 2012, esta clasificación. Por una parte, de un lado estarían los MOOCs basados en crear conexiones. Conocimiento conectivista, el conocimiento definido como crear red. Los primeros MOOCs, los MOOCs conectivistas, Siemens, Downes, Cormier, etc. Y en el otro lado estarían los MOOCs basados en contenidos. Objetivo, transmitir contenidos. Ahora lo veremos. Y en medio, en tierra un poco de nadie, estarían los MOOCs basados en tareas, que consisten en desarrollar sobre todo la capacidad para hacer cosas. He puesto medio CMOOC y medio no, porque esos cursos pueden estar orientados a crear conexiones y a crear tu propio entorno personal de aprendizaje, o no, solamente a los procedimientos para construir artefactos. Pero demos un par de pasos más. Estas serían, en una diapositiva un poco horrible de texto, las características de los XMOOCs, de los MOOCs que vienen de Stanford, del MIT y de las grandes universidades. Son masivos, son abiertos y consisten básicamente, ustedes los conocen, en lecciones en vídeo cortas. Creo que acaban de recomendar que el vídeo no sobrepase los 6 minutos. Yo creo que la capacidad de atención de la humanidad está sufriendo una especie de descenso, porque si un paper ya no se lee y los vídeos tienen que ser de 6 minutos, ¿qué hacen aquí oyendo una conferencia de una hora, no? Ustedes. Pero bueno, vídeos cortos y pruebas objetivas formativas. La evaluación, como hay tantísima gente, está automatizada y, bueno, son cuestionarios que se autocorrigen. O bien se hace corrección por pares, ¿no? Se hace un sistema en el que cada estudiante corrige los de otros y hay feedback mutuo, negociación, etcétera, etcétera. Y hay foros de debate para dar soporte entre iguales, ¿no? Los foros tampoco es una cosa que haya funcionado demasiado en muchos MOOCs. Por contra, los CMOOCs no tienen como objetivo la adquisición de conocimientos, tienen como objetivo la apropiación y la creación de conocimiento nuevo. De hecho, las lecturas, los vídeos, las conferencias y tal funcionan como un pretexto, como una excusa para que tú pongas en acción esos conocimientos creando algo y comunicándote con el resto de la gente. Un MOOC conectivista puede ser muy desconcertante para una persona que busca un proceso reglado, bien sincronizado, bien concretado en el tiempo, en el que se le manden cosas. Uno espera entrar en un proceso de educación y que alguien, el profesor, la profesora, le mande cosas. Bien, los MOOC conectivistas no mandan cosas. Te dicen, con esto que has visto y tu vida, lo que haces profesionalmente, haz algo y compártelo en internet. Y eso, claro, causa bastante desconcierto en cierto tipo de personas que esperan otra cosa.
Hay autoevaluación, no hay créditos, no hay exámenes, no hay calificaciones, y la motivación pues no es obtener un certificado con el nombre de una universidad de pata negra arriba, sino aprender por aprender. Se utilizan muchísimas herramientas, hay gente que escribe blogs, hay gente que crea presentaciones, hay gente que hace vídeos, hay gente que hace mapas conceptuales y que luego los comparte utilizando etiquetas para poder juntar un poco lo que hace todo el mundo y ver cómo se organizan las cosas. Ahí arriba tienen unas siglas que luego verán, el PLE, Personal Learning Environment, el entorno personal de aprendizaje. Luego además les voy a recomendar un libro. Este es el diseño didáctico que hay detrás de los XMOOCs. Se llama Mastery Learning. No es del todo cierto. Esto es lo que pretenden hacer. Esto es lo que la directora pedagógica de una de esas empresas dice que quieren hacer. El Mastery Learning es una idea didáctica de los años 60 aproximadamente, aunque tiene antecedentes en la década de los 20, y que tiene, vamos y volvemos, sí. Tiene como referentes teóricos al señor Skinner, máquinas de enseñar, conductismo, y al señor Benjamin Bloom. Todo el mundo conoce a Bloom, clásicos de la pedagogía. Muy bien. Pues los artículos fundamentales sobre Mastery Learning los escribió Benjamin Bloom en la década, ya les digo, de los 70. La cosa consiste de la siguiente manera. Les proponemos a través de algún medio una lección o una unidad didáctica a los alumnos, ¿vale? Que la sigan, leyendo, viendo vídeos, lo que sea. Les hacemos un ejercicio, una prueba, que es evaluación formativa. Y en función de los resultados hacemos dos cosas. La gente que consigue suficiente nivel de competencia, les proponemos actividades de ampliación durante un tiempo. La gente que no, les proponemos actividades de recuperación. Y a estos que les proponemos actividades de recuperación porque no han dominado los conceptos clave, les hacemos otra prueba de evaluación formativa. Y cuando la superan, estos y a los otros los metemos de nuevo en la unidad 2. Esto piensen en tiempo como 1 o 2 semanas. Bloom sostiene que esta metodología, que se puede hacer en aulas normales y corrientes, pero es muy costosa, hay que preparar muchos materiales y muchas cosas, digamos que compite en éxito con la metodología más exitosa que existe en la educación, que es el tutor individual. Es decir, un alumno, un profesor. Bien, son pretensiones de Bloom. Demos otro pasito más. Hay una serie de teorías actuales sobre lo que se llama recuperación de información. La idea que proponen es que hacer pruebas objetivas o recuperar información de la memoria no es una actividad neutra en la cual nosotros es como si echáramos mano del contenido de una bolsa, sino que es una actividad en la que se produce también aprendizaje. De hecho, el propio hecho de recuperar está situado y en función del contexto podemos recuperar más o menos detalles de esa información. Por lo tanto, es de interés didáctico. Esta gente son bastante jóvenes. Carl Pike, por ejemplo, es uno de los representantes de esta corriente de investigación. Sostienen que la manera de trabajar esto en las escuelas es hacer tests objetivos frecuentes a los alumnos, test formativos, porque haciendo el test no solo comprobamos el conocimiento, sino que provocamos aprendizaje. Ha comprobado que estudio más test da mejores resultados que solo estudio y test al final. Esta es la segunda pata de los MOOCs didáctica, digamos, de los MOOCs de los XMOOCs, de los MOOCs no conectivistas. Demos un par de pasos más. Los CMOOCs, los otros MOOCs, por otra parte, se basan en otro tipo de ideas didácticas, un poco más complejas quizá. La idea de crear tu propio entorno personal de aprendizaje y la idea de que el aprendizaje es una propiedad de los sistemas complejos, una propiedad emergente de sistemas complejos. 10.000 personas matriculadas en un curso que se comunican es un sistema complejo, ¿de acuerdo? Del PLE les propongo esta pequeña definición de Adell y Castañeda. ¿Qué es eso? Simplemente es muy sencilla. Un PLE, un entorno personal de aprendizaje, es un conjunto de herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona utiliza de forma asidua para aprender. Un PLE es lo que nosotros nos construimos a base de herramientas, fuentes de información, gente a la que conocemos y sabemos lo que sabe, de la que echamos mano cuando necesitamos saber esas cosas y que toda la vida han existido, pero antes eran muy reducidos y que ahora la tecnología permite ampliarlos muchísimo. Un PLE establece conexiones débiles, no es como una comunidad de práctica o una comunidad de aprendizaje donde hay conexiones, lazos fuertes, pero una comunidad de práctica también forma parte de tu entorno personal de aprendizaje, ¿de acuerdo? Bien, decía que les quería vender un libro, es el último libro que acabamos de escribir la profesora Castañeda y yo, sobre entornos personales de aprendizaje, pero como está gratis en internet, se lo pueden bajar, no me lo tengan en cuenta, lo tienen en esa dirección.
Bien, he dicho aprendizajes emergentes. La teoría de la complejidad establece que existen 4 tipos de sistemas, básicamente. Sistemas simples, en los que funcionan muy bien la enseñanza directa. A este problema le va esta solución. Y siempre que se te presente este problema, aplica esta solución. Sistemas complicados, que es el reino de las buenas prácticas. Aquí tienes un ejemplo de cómo la gente ha solucionado este tipo de problemas. Coge estas buenas prácticas y adáptalas a tu contexto. Sistemas caóticos, donde no hay manera de enseñar nada, porque el sistema no va a responder de ninguna manera predecible, y por lo tanto es el momento de actuar, analizar y responder. ¿De acuerdo? Primero incluso actuar. Y finalmente los sistemas complejos. Los sistemas complejos son muy interesantes. La teoría de la complejidad, teoría matemática y la filosófica de la complejidad, en educación se ve poco, pero es muy interesante. Un sistema complejo es un hormiguero o una termita o el tráfico de Madrid todas las mañanas, o responden a leyes, pero las relaciones causa-efecto solo se perciben a posteriori. En un sistema complejo está formado por agentes que actúan, y esa propia actuación de esos agentes modifica el propio sistema. Bien, los sistemas complejos es donde se ocurren las prácticas emergentes, donde se produce ese tipo de aprendizajes no previstos. Si me permiten un nuevo gráfico un poco más claro, les propondré esta idea. Imagínense, arriba estamos viendo el esquema de frente y abajo lo estamos viendo de perfil. ¿De acuerdo? En un curso, en un MOOC conectivista, o en un curso normal y corriente, ocurren una serie de aprendizajes según el currículum prescrito, es decir, lo que manda la ley, manda el profesor y está en el libro de texto. Pero también ocurren aprendizajes que no están previstos, que en ocasiones somos ciegos a ellos, pero que en ocasiones son muy interesantes. Todos sabemos, por ejemplo, que aprender a cooperar y a trabajar en grupo no es una cosa con la que los alumnos vengan. Cuando aprendemos trabajando en grupo a trabajar en grupo, se producen aprendizajes sobre cómo trabajar en grupo. En un sistema complejo emergen fenómenos de aprendizaje no previstos ni por el autor del curso, ni por los profesores, ni por los propios participantes. Son difíciles de detectar si no estamos atentos, y son difíciles de detectar con instrumentos que solo miden ciertas cosas, como reválidas, por ejemplo. En el perfil de abajo, fíjense que el aprendizaje emergente está en la parte de arriba, y es sumamente fácil caer dentro de los aprendizajes prescritos o en los bordes, que es el caos. Un curso, un CMUC masivo, con miles de personas, etcétera, es muy sencillo que sea percibido como un caos absoluto por las personas. No sean capaces de encontrar patrones o de encontrar pautas de los que puedan surgir aprendizajes, ¿de acuerdo? Por lo tanto, los CMUC se basan en el desarrollo de tu entorno personal de aprendizaje y en la aparición de aprendizajes emergentes. En un CMUC tú te encuentras gente que no conocías, con los que después vas a hacer cosas, o durante la realización del curso son gente que piensa muy parecido a ti o muy diferente a ti, con los que haces piña, haces grupo y propones nuevas cosas. Por ejemplo, cosas que solucionan problemas de tu práctica cotidiana, como docentes o como físicos nucleares. ¿Cuál de los dos sistemas es mejor? Bueno, los CMUC han hecho un interesante trabajo de autoorganización, dice Downes, pero los XMUCs, en cambio, lo que hacen es escalar el modelo tradicional de aula magna, en el que alguien, el sabio, comunica conocimientos a gente que no sabe. Depende del valor que le des a una cosa u otra, valorarás los CMUCs o los XMUCs. Pobre Robert Schank, no vamos a saltárnoslo. Es que 10 minutos. Lo que es interesante en este contexto, dice Schank, y todo este ruido sobre los MOOCs, es que le parece que los MOOCs son solo lecciones interrumpidas por pruebas objetivas, y grupos de discusión, ¿no? Y dice, no hay realmente profesores y no hay nadie que te pueda ayudar si lo necesitas. Realmente es como los cursos de verdad de las universidades, o sea que tampoco hay tanta... Schank ya lo conocen, es muy ácido, ¿no? Es amigo de la casa. Pero el título de la charla era ¿qué posibilidades de personalización tiene los cursos masivos online? Y me gustaría contestarla antes de que me echaran del escenario. Bien, ¿qué es personalizar? Bueno, para algunas empresas esto es personalizar, ¿no? Poner tu nombre en la lata. Creo que cuando pones en internet el nombre en la lata y te sale la Coca-Cola, no cambia de dentro, ¿verdad? Es la misma Coca-Cola de siempre. Bien, alguna gente llama esto personalizar, a cambiar la parte
de fuera. Pero personalizar tiene un problema. El problema es que no coincidimos en una definición de qué demonios es personalizar. Hace unos años, el año 2010, hubo un congreso, ahí tienen las actas, están online, en el que una serie de expertos no consiguieron ponerse de acuerdo. Entonces, cuando alguien no se pone de acuerdo, lo que hacen es una lista. Y la lista de cosas que tienen que ver con personalizar eran estas: enseñanza que es flexible en cualquier sitio, en cualquier momento; redefinir el papel del profesor; enseñanza basada en proyectos y aprendizaje auténtico; o caminos de aprendizaje trazados por el propio estudiante; o mastery learning, que ya lo hemos visto; o una progresión o un camino basado en competencias. Esto no casa entre sí. Es decir, esto es que en el Congreso hubo 3 bandas, más o menos: los del aprendizaje auténtico, los de entornos personales de aprendizaje y que los alumnos hagan lo que les apetezca, y los de los alumnos van a hacer lo que yo mande, y los evaluaré cada 2 por 3 y les diré por aquí y por allá y les mandaré cosas y el ordenador ya les dará los contenidos. Redefinir, personalizar, ¿no? Recientemente, no. Creo que lo vamos a ver en el futuro. Hay una serie de empresas que están interesadas en redefinir el concepto de personalizar y hacen esta gradación. A mí me parece que tienen una intención detrás, ahora les diré cuál es. Empiezan definiendo qué es el aprendizaje diferenciado, que son varios caminos predefinidos de antemano que el estudiante puede escoger, ¿vale? O podemos guiarle por este. Pero el camino ya está trazado, ya está hecho, ¿vale? Y cuando digo camino, imagínense por una secuencia de contenidos en unos casos o una secuencia de actividades en otros casos, ¿vale? Segunda definición: aprendizaje personalizado. Hay un camino diferente para cada estudiante en ese entorno de aprendizaje, pero hay una especie de método basado en un árbol de decisión y en reglas de decisión que, en función de los resultados de una prueba inicial, envía a un estudiante por un camino o por otro. Es una definición bastante pobre. Y aquí viene la intención de estas empresas. Por encima del aprendizaje personalizado, crean lo que se llama aprendizaje adaptativo. ¿Y qué es el aprendizaje adaptativo? Pues bueno, en un entorno de aprendizaje guiado por, los patrones que salen del análisis de grandes cantidades de datos, Big Data, Learning Analytics, cada estudiante es guiado en cada momento en función de su rendimiento por unos conceptos o por otros, o por unos métodos u otros. A un estudiante se le presenta una simulación para enseñarle un concepto, a otro un vídeo, o a otro una explicación de texto con una imagen, porque sus variables, su rendimiento anterior, comparado con grandes cantidades de alumnos como él, demuestran el pasado que ese es el patrón a seguir, que es la mejor manera de hacerlo. ¿Y qué empresas hay detrás de todo esto? Pues mi actual némesis, es decir, mi actual obsesión, son una serie de empresas americanas, la mayor parte de ellas, que antes se dedicaban a lo que los yankees llaman test prep, es decir, preparación de tests. Saben que el SAT y otras pruebas objetivas en los Estados Unidos son fundamentales para entrar en algunas universidades. Y había empresas que creaban productos que eran específicamente para preparar a las personas para pasar satisfactoriamente ese test. Algunas de estas empresas vienen de ese mundo, del test prep, que están redefiniendo o intentando redefinir lo que es la educación del futuro, lo que es la escuela, lo que es la tecnología educativa y lo que es, a fin de cuentas, la pedagogía. De hecho, la pedagogía no es que intenten redefinirla, la eliminan directamente, no les hace ninguna falta. La pedagogía se limita a patrones de aprendizaje seguidos por estudiantes de miles y miles, en grandes números, que les ha ido bien cierta cosa y no sabemos muy bien por qué, ni nos importa. Big Data, esa nueva manera de hacer ciencia, que ha ido muy bien en biología y en otros ámbitos, ciudades inteligentes, gestión de tráfico, predicción, etcétera, ¿no? Y que se está aplicando a la educación. Aquí tienen algunas. Quizá la más conocida de todas sea K-Newton. Y en internet, en YouTube, tienen vídeos estupendos explicando que es un poco su producto. Los secretos comerciales no nos cuentan, pero cómo este tipo de metodologías pues posiblemente tenga mucho futuro, sustituyendo al profesor como transmisor de contenidos, cual está muy bien, y sustituyendo cualquier otro tipo de proceso de evaluación que se encargan ellos y de preparación de materiales. Estas empresas pactan con editoriales, tienen pactos con las grandes editoriales para transformar los materiales de siempre en unidades, pequeñas unidades etiquetadas dentro de sus sistemas. A ver, dicho así, sé que no se ha entendido nada.
prométanme una cosa, vayan a YouTube y busquen K. Newton y vean el vídeo que sale, ya está, y se enterarán, porque esta explicación ha sido horrible, lo siento. Sin embargo, hay otra gente, y ya termino, que es, o que pensamos, entre ellos me cuento yo, que personalizar la educación es capacitar al estudiante para que tome sus propias decisiones. No desde el primer día, pero sí ir capacitándolo y dándole libertad a medida que tiene responsabilidad para que elabore su propio camino de aprendizaje y para que lo ajuste en su tiempo en base a sus aprendizajes anteriores y a los contactos que hace y a las interacciones con otras personas. Ahí salen frases como aprender a aprender, aprendizaje autorregulado, autodirigido sobre todo, entornos personales de aprendizaje, etc. Yo quería con esto darles un pequeño mensaje, ¿no? Yo creo que hay intereses muy fuertes intentando convencernos a nosotros y a nuestros representantes políticos de que la educación tiene un gran problema. Yo creo que la sociedad tiene un gran problema y no solo la educación. Y que ese gran problema, si atendemos a sus propuestas, a sus iniciativas, a sus proyectos, a sus productos, lo van a solucionar. Es decir, esta diapositiva, que parece ingenua, tiene muy mala leche. La educación puede que tenga un problema, pero desde luego yo no creo que la tecnología, ni tengamos la tecnología, ni tengamos todavía la pedagogía, ni sea suficiente la pedagogía para arreglarlo, ese problema, ¿de acuerdo? Y bueno, no se olviden que para terminar, hablar de los MOOCs y criticarlos desde un altarcillo como este no significa que se vayan a ir. Decir que los MOOCs se van a ir porque, bueno, son como la comida de McDonald's, que es poco sana y que las sillas son duras, es equivocarse radicalmente. Posiblemente a la hora de tomar decisiones la pedagogía sea la última de las razones por las que los representantes políticos toman decisiones. Y si los MOOCs están aquí, yo creo que se van a quedar. Conveniencia y precio ganarán. Pero yo creo que hay un discurso sobre los MOOCs muy interesante. Piensen en los MOOCs como una de las maneras en las que la universidad pública puede cumplir una de sus misiones. La misión de difundir el conocimiento. La misión de llegar a todos aquellos que no puede llegar directamente. La misión de devolver a la sociedad lo que la sociedad le da a la universidad para que funcione de sus impuestos. No piensen en modelos de negocio. Bueno, si son emprendedores quizás sí, pero todavía no se ha inventado el modelo de negocio de los MOOCs, todavía no se sabe cómo ganar dinero. Eso va a hacer que las empresas de capital riesgo que han invertido en estas empresas se pongan nerviosas pronto, pero piensen en ellos como una oportunidad para que las universidades cumplan parte de su misión. ¿Qué nos deparará el futuro? Pues no tengo ni idea, pero lo que sí que sé es que no está escrito. Depende de nosotros, depende de a quién votemos, depende de lo que hagamos mañana en clase, depende de las ideas que difundamos y apoyemos, depende de lo que todos hagamos. Y bueno, espero que no sea que los MOOCs se configuren en la universidad de bajo coste, que se puedan pagar solo las clases populares, y que los que tengan dinero vayan a universidades privadas donde van a tener un profesor cada 15 alumnos. Gracias a todos por su atención y a su disposición. Muchas gracias, Jordi, por esta intervención. Yo creo que nos sentamos, ¿no? Te lo has merecido, para que descanses un poco. Gracias. Bueno, vamos a tratar de responder a estas preguntas. Hay dos que ya los has respondido en tu alegato final, porque hay mucha inquietud acerca de la arquitectura MOOC y hablaban o nos preguntaban si era el formato definitivo para la personalización, para la democratización del aprendizaje, o era una moda pasajera. Y unida a esta pregunta, pues también surgía la inquietud de si esto realmente es el fin de las universidades. Yo creo que no es el fin de las universidades, que los MOOCs hacen algunas cosas que hacen las universidades y los cursos universitarios pues no lo hacen todo, y que yo no, desde la pedagogía desde luego no le aconsejaría a nadie entre hacer un curso normal en una universidad y hacer un MOOC que hiciera el MOOC, si tiene oportunidad que haga el curso normal. Lo que sí que es posible es que en este periodo en el que estemos la misión de las universidades se intente desagregar. Las universidades tienen varias misiones. Forman gente, investigan y crean conocimiento y también certifican. Y creo que sí que va a haber intentos, o hay intentos hoy en día, para desagregar esas funciones y que las hagan organismos independientes. Yo, la verdad es que me asusto bastante cuando veo
iniciativas como en los Estados Unidos, en la cual para ser maestro en algunos estados de los Estados Unidos tienes que hacer una prueba, además de acabar la carrera y sacarte la titulación, una prueba diseñada por el Estado, que además administra una empresa educativa, Pearson concretamente, y que es corregida por una empresa privada que gana dinero con ello. No sabemos muy bien quién lo corrige, el TFA. Entonces, este tipo de iniciativas yo creo que debemos resistirnos a ellas. Porque, a ver, la pedagogía, podemos estar 1000 años hablando de pedagogía, pero quien va a tomar las decisiones quizá no atienda las razones didácticas de estas cosas. Otra de las preguntas que nos llegaban es si la personalización del aprendizaje en red, todo esto, si la inteligencia artificial algún día podría llegar a orientar y a evaluar sin la necesidad de que interviniera el factor humano. Se está intentando y mucho. Claro, detrás de la mecanización, lo digo con todo el sentido peyorativo del mundo, no es que se me haya escapado, de la enseñanza, digamos que la transmisión, el delivery, está bastante bien resuelto. Hay vídeos, hay artículos, hay simulaciones, hay cosas, ¿no? Pero lo que es la evaluación no está muy bien resuelto. Y hay una fuerte corriente de investigación muy interesada en, por ejemplo, puntuar ensayos de texto libre utilizando software. De hecho, ya hay corrientes en los Estados Unidos que se oponen a ello y que dicen que si tú haces una prueba en la que te juegas mucho, tienes derecho a que un humano lea tus ejercicios, ¿no? De hecho, los críticos dicen que si sabes la filosofía del algoritmo, tú puedes trampear y obtener buenos resultados, porque esos programas no son muy sofisticados todavía. Por ejemplo, miden la longitud de las frases, miden cosas como muy mecánicas, que, bueno, algunos profesores objetan mucho sobre ese tipo de cosas. Pero, nuevamente, tampoco, como las hamburguesas, tampoco será una cuestión de pedagogía. Es decir, el día que a cualquier profesor universitario de la sala le digan en su universidad que han reducido gastos y que tiene que hacerse cargo de una asignatura con 500 alumnos y que aquí tiene un programa para calificarlo, pues posiblemente acabemos usándolo. Evidentemente. Dice otro de nuestros tuiteros que ¿por qué crees que hay tanta gente que se matricula y que no acaba después? Pues porque hay mucha curiosidad y porque hay gente que quiere entrar a ver qué ocurre, porque son gratis y porque, pues, hay un gran porcentaje de gente en estas investigaciones ha salido que no es que no se matriculan y no acaban, no se pierden por el camino, es que se matriculan y ni siquiera hacen la primera tarea. Es decir, responden a un impulso. La gente de marketing sabe que compramos por impulsos. Entonces, a un llamado de marketing respondemos diciendo, ay, mira qué curso más interesante, me voy a matricular, estupendo. Lo siguiente que hacemos es recibir un mail que ya nos molesta, diciendo, ha pasado 15 días, no has hecho nada, ánimo, matricúlate y tal, y ya no hacemos nada más. Bueno, sí, creamos un filtro de correo para que todo eso vaya a la papelera directamente. Entonces, hay mucha gente que sí, que funciona, se matricula por impulsos, pero es que ni lo intenta siquiera, porque es gratis posiblemente y porque la gente es muy curiosa, claro. Pero aunque sea gratis, hay muchos negocios que también funcionan por impulso. Los gimnasios, por ejemplo. Absolutamente, completamente de acuerdo. Otra de las preguntas es si realmente estos MOOC nos llevan a un aprendizaje significativo y perdurable. A ver, yo creo que no debemos ser muy maniqueos, o demasiado maniqueos con los MOOCs. Yo creo que hay MOOCs que, dependiendo del nivel de formación de los propios alumnos, los aprendizajes son muy potentes. Yo he visto MOOCs en informática, por ejemplo, que realmente eran duros de hacer y que había mucho aprendizaje muy significativo porque les mandaban, pues bueno, snippets, fragmentos de programación que podían comprobar contra un analizador sintáctico que se lo corregía, y sí que aprendían programación, pero se necesita posiblemente conocimientos previos muy potentes para poder aprovechar esa oportunidad. Eso a un alumno de primero de informática posiblemente lo haría polvo, pero a un catedrático de informática, que es el que me contaba esto, no le encanta porque aprendió el lenguaje de programación a través de MOOCs. Pero claro, no se puede juzgar todo por tu situación. Es decir, es posible que haya aprendizaje significativo, pero depende mucho del aprendiz y no tanto del diseño pedagógico, que es muy de delivery. De la circunstancia propia. Exacto. De la persona en sí. Aquí nos preguntaban ya la última, que dónde quedaba la parte práctica, que dónde quedaba todo esto de ejecutar en el entorno real. Pues en ninguna parte. Igual que en la universidad, ¿no? Lo que quiero decir que un MOOC, para pensar la pedagogía de un MOOC es lo siguiente. El truco es, tú eres profesor, diseñas una serie de contenidos, una serie de material respecto a esos contenidos, y no pienses nada que implique que tú tengas que intervenir. Tú tienes presencia, dinamizas foros, apareces de cuando en cuando, pero no esperes tener tiempo para corregir, ni para orientar, ni para hacer nada. Entonces, bueno, pues la verdad es que es complicado
y un MOOC yo creo que pedagógicamente se define más por sus limitaciones que por sus posibilidades. Se puede completar con otras cosas. Por ejemplo, si en un MOOC se constituye una comunidad de aprendices muy activa que se ayudan entre ellos y que construyen cosas, puede ser muy, muy positivo. Y los MOOC conectivistas, la gente que los ha hecho, pues algunos de los artículos que he citado en la presentación los han escrito 3 personas que se conocieron en un MOOC conectivista y que decidieron escribir un paper, un artículo sobre su experiencia como aprendices y lo que estaban haciendo allí. Y yo creo que esa gente aprendió muchísimo, muchísimo. Coordinación, colaboración y cooperación. Y hay otra C muy interesante que es la comunicación. ¿Tú crees que la comunicación es la habilidad de la vida y que de alguna manera en función de cómo te comuniques así se marcan las relaciones? Sí. Yo creo que la comunicación es una de las habilidades del siglo XXI, desde luego. He sido un poco irónico con el intento de contratar actores, pero el que en alguien se le haya pasado por la cabeza contratar un actor, yo creo que es una demostración de nuestras propias limitaciones, los docentes, para pasar de un medio a otro. Sabemos dar clases, sabemos explicar en la pizarra, sabemos poner exámenes y corregirlos y castigar, pero quizá delante de una cámara no sabemos funcionar. Y creo que es una de las habilidades que deberíamos aprender, porque es un medio más que podemos utilizar. En este sentido, mi experiencia es que tú cuelgas un vídeo en internet, no necesariamente muy bien hecho, pero corto, claro, donde las ideas estén bien explicadas, y ese vídeo es visto por infinita cantidad mayor de personas que si escribes un artículo en una revista científica o lo cuelgas en cualquier sitio y la gente tiene que leer. Lo cual me hace ser ambivalente. Nuestra cultura está perdiendo esa base lectoescritora que tenía y nos estamos transformando a lo audiovisual. ¿Perderemos algo en eso? Nuestra capacidad de atención se está reduciendo. Solo vamos a atender aquello que nos llega por canales audiovisuales y vamos a dejar la comunicación y la cultura escrita. ¿Vamos a leer por placer solamente y no vamos a leer científicamente? No lo sé. Es fruto de ese inmenso cambio que alguien ha comparado con la imprenta, o con la escritura incluso, es más que la imprenta, que estamos viviendo, que se llama sociedad de la información. Pues esperemos que todo esto lo podamos complementar. Bueno, ahora tú y yo ya nos vamos a ir, y me parece que aquí va a tener lugar una situación que para muchos de vosotros es más que familiar, un claustro de profesores. Huyamos. Gracias, Jordi. Gracias.